bien. ¿Me pueden escuchar? ¿Sí? ¿Normal? Sí, doctor, sí se lo escucha. Muy bien. Bueno, vamos a empezar entonces. A ver, para que vean ustedes aquí en este gráfico que ustedes pueden ver acá, van a ver cómo es que el pulmón obtiene lo que es la circulación. Ustedes saben que todos los órganos deben obtener sangre y circulación para poder funcionar, porque ya les expliqué hasta el cansancio que justamente la razón de ser del aparato respiratorio es poder obtener oxígeno para que esté disponible para obtener energía, ¿no? Todas nuestras células funcionan con energía. Sin energía no pueden hacer sus acciones y por lo tanto moriríamos. Entonces, es para ello pues fundamental que ustedes tengan, ¿cómo se llama? Un buen aporte nutricional, perdón, un buen aporte oxigenatorio, ¿no? Muy bien. Entonces, el pulmón obtiene su fuente de oxígeno mediante dos formas. Uno, la circulación de bajo flujo y alta presión, y otro, la circulación de alto flujo y baja presión. Porque a pesar de que el pulmón es un órgano que está pues supuestamente tapizado por capilares y de hecho uno podría suponer que se oxigena hasta el cansancio muy bien él mismo como tejido gracias a esto, o tiene dos tipos de circulaciones. La primera es la circulación de bajo flujo y alta presión. Y se llama bajo flujo porque la cantidad de mililitros por minutos que obtiene de sangre es poca, no es mucho, es apenas el 2% de habitualmente la circulación sistémica, ¿no? Y alta presión porque a pesar de tener una cantidad baja de mililitros por minuto de sangre que obtiene, ya la presión a la que va es regular, es muy alta porque va a la presión a la cual está la presión arterial sistémica. Ustedes saben que la presión arterial sistémica está entre 135 sobre 90 de diastólica y sistólica la primera, ¿no? Y va a una buena presión. ¿Por qué? Porque deriva justamente de arterias provenientes del sistema arterial. Y entonces estas son las arterias bronquiales, que son estas que ustedes pueden ver por acá. A ver, vamos a poner acá el puntero. Aquí. ¿Ven ustedes acá esta ramita pequeña que está por acá? Esa es la arteria bronquial. Y aquí la tienen mucho mejor, miren, aquí está, la arteria bronquial, ¿no? Estas arterias bronquiales son ramas directas de la aorta, por lo tanto, la presión por la que mandan son directamente desde la aorta. Y ustedes saben que la aorta es el callado que mayor cantidad de presión manda, ¿no? Es la que prácticamente comanda la presión arterial sistémica, ¿no? Sin embargo, a pesar de ello, pues es apenas el 2% de la sangre que recibe, ¿no? ¿Cuál es la función principal de la arteria, de las arterias bronquiales? Es irrigar tejidos de sostén, capas exteriores como adventicias de las arterias, tanto pulmonares como de las venas pulmonares, porque las arterias y venas pulmonares tienen su propia adventicia y obviamente su vasos sanguíneos que irrigan el mismo tejido de la pared de las venas y arterias pulmonares, ¿no? Entonces, eso es. Pero la mayor cantidad de sangre la proviene de una circulación de alto flujo y baja presión. Quiere decir, la sangre venosa de todas las partes del organismo, de los capilares alveolares, es que se añade el oxígeno y se extrae el CO2. O sea que de, o sea que el pulmón obtiene la mayor cantidad de su flujo de oxígeno para ser utilizado, no para hacer ventilación, sino para ser utilizado por el mismo tejido pulmonar para sus acciones, proveniente de la arteria pulmonar, ¿sí? De la arteria pulmonar. Pero, si ustedes recuerdan, muchachos, a ver, por conocimiento básico, ¿cuál es la particularidad que tiene la arteria pulmonar con respecto a las arterias normales? A ver, eso es conocimiento básico.
Nos han enseñado en colegio cuál es la diferencia particular que tienen las arterias pulmonares con respecto a la, por ejemplo, a la aorta. ¿Cuál es? Muy bien, ¿no? Lleva sangre, no oxigenada, no tanto así, pero lleva sangre pobre en oxígeno, más bien pobre, más bien rica en CO2, ¿no? O sea, sangre venosa, ¿no? Esto es lo particular. La arteria pulmonar lleva sangre venosa, pero no deja de ser arteria, porque ustedes acuérdense que el concepto de arteria es un vaso sanguíneo que sale desde el corazón y se va y lleva sangre hacia los tejidos, ¿no? Lo que pasa con la arteria pulmonar es que es una arteria que sale del corazón y lleva la sangre a los pulmones, pero la sangre de donde proviene la arteria pulmonar es la del ventrículo derecho. ¿Y qué pasa? Que el ventrículo derecho obtiene su sangre de la aurícula derecha y la aurícula derecha obtiene su sangre de la vena cava superior y la vena cava inferior. O sea, sangre venosa proveniente de todos los tejidos de nuestro cuerpo, ¿ya? Por lo tanto, es lógico que la arteria pulmonar que sale del corazón y se va al pulmón va a llevar sangre, como dicen ustedes, desoxigenada, aunque ese término lo vamos a dejar de usar, sino sangre venosa, vamos a decir nosotros, ¿ya? Para que en el pulmón esa sangre venosa pase a ser luego arterial gracias al intercambio por la hematosis que va a haber. Se llama de alto flujo porque la cantidad por mililitro por minuto que va a llevar es prácticamente más del triple de lo que, o el quíntuple de lo que lleva normalmente la sangre proveniente de las arterias bronquiales. Pero se llama de baja presión porque a pesar de que es una gran cantidad de sangre la que lleva las arterias pulmonares, es normalmente muy baja la presión a la que lo lleva, ¿no? Y eso vamos a verlo ahora. Muy bien. ¿Cómo entendemos mejor este concepto? Vamos a ver cómo cambian las presiones a lo largo del sistema pulmonar con respecto a las presiones en el interior del ventrículo y de la aurícula y de la vena. Bien. Lo primero que hay que entender es que la arteria pulmonar, como ustedes pueden ver acá, sale del ventrículo derecho y este proviene su sangre de la aurícula derecha, que a su vez trae la sangre desde la vena cava superior y la vena cava inferior que no está acá, ¿no? ¿Y qué trae la vena cava superior e inferior? Pues me trae sangre proveniente de todos los tejidos con harto contenido en CO2 y un pobre contenido de oxígeno. ¿Por qué? Porque la razón de ser de estas venas es llevar al corazón la sangre que necesita ahora ser rica en oxígeno y sobre todo, más que eso, necesita que elimine el CO2 proveniente de las reacciones metabólicas de cada una de las células de tu cuerpo, ¿no? Porque la sangre se vuelve venosa, ¿por qué? Porque los tejidos consumen el oxígeno que le traen los vasos, pero elimina el CO2 proveniente de las reacciones químicas del cuerpo y necesita ese CO2 no retenerlo, sino botarlo al medio ambiente, ¿no? Mediante la expiración. Entonces, ¿qué busca? Llevar ese CO2 rico a través de la sangre venosa a la arteria pulmonar y al pulmón. Entonces, ¿qué sucede? La presión sistólica a nivel del ventrículo derecho, miren ustedes acá, ustedes van a tener las curvas de la presión en el interior de la aorta. Esta es la presión de la aorta y esta es la presión de el negrito, es la presión del ventrículo derecho y el rojito de acá, la presión en la arteria pulmonar. Miren ustedes. Esto es al momento de la sístole, o sea, al momento de la apertura de los vasos aórticos, etcétera, ¿no? Muy bien, y de la arteria pulmonar. Entonces, miren ustedes, la presión sistólica del ventrículo derecho llega a ser aproximadamente 25 milímetros de mercurio, ¿no? Y la diastólica llega hasta un punto en el cual puede ser desde 0 a 1 milímetro de mercurio, el negrito, miren ustedes. El negro aquí se contraponen igual con el rojo, ¿por qué? Porque prácticamente son la misma presión tanto de la arteria pulmonar con respecto del ventrículo derecho, ¿no?
llega hasta máximo 25 milímetros de mercurio y como mínimo el ventrículo llega hasta 0 a 1 milímetro de mercurio. Valores que son apenas, miren ustedes, 1/5 del ventrículo izquierdo. Miren qué pasa con la arteria aorta. La arteria aorta llega hasta 120 milímetros de mercurio sistólico y diastólico puede llegar prácticamente apenas, ¿no? Puede llegar hasta, miren ustedes, hasta 75, ¿no? 75 milímetros de mercurio. ¿Sí? ¿Entienden? Entonces, la diferencia es bastante marcada. Miren ustedes el lado izquierdo del corazón con respecto al lado derecho. Es una diferencia sumamente abismal. La presión de la arteria pulmonar sistólica, la sistólica es prácticamente la misma a la del ventrículo. ¿Por qué? Porque están comunicados, ¿no? Cuando hay la sístole se apertura una con otra y la presión prácticamente es la misma. ¿En qué se diferencia, doctores? En la diastólica. ¿Por qué? Porque en la diástole hay el cerrado de las válvulas pulmonares, de las válvulas semilunares, ¿no? Y eso produce que en el interior del ventrículo, el ventrículo se relaja. Aquí hay algo que se llama la relajación isovolumétrica, que eso lo vamos a ver cuando hagamos cardiología, ¿ya? Y la presión adentro del ventrículo pues cae, ¿no? Y se vuelve prácticamente un relax total y por eso la presión se vuelve 0 a 1, ¿no? ¿Para qué? Para permitir de que esto se llene completamente de sangre. Sin embargo, como aquí se cierran las válvulas, ¿ya? Ya aquí ya no es igual esta presión aquí. Entonces, esto se mantiene hasta un determinado de presión, pero que aún así, a pesar de que esto se cierra, la presión nunca llega a ser igual a la de la arteria aorta, ¿no? ¿Cuánto como máximo llega a ser? 8 milímetros de mercurio. Por eso es que ustedes ven, miren ustedes acá la diastólica llega apenas, ¿no? Hasta 8 milímetros de mercurio, ¿no? Hasta 8 milímetros de mercurio. Ahí está. Y se dice que la presión arterial media, o sea, el promedio entre la sistólica y la diastólica es más o menos 15 milímetros de mercurio. ¿Sí? Bien. Pregunta. Si yo quiero saber cuánto tiene de medida de presión la aurícula izquierda y la vena pulmonar, ¿lo podría llegar a saber? ¿Sí? ¿No? Porque la presión en la aurícula derecha es fácil de obtener. Yo puedo ingresar un catéter y acá mido la presión en la aurícula derecha y lo puedo medir. Si yo quiero saber la presión en el ventrículo derecho, también lo puedo medir. Llego con mi catéter hasta acá y lo puedo medir. Sigo con mi catéter y lo voy ingresando hasta la arteria pulmonar y también lo puedo medir acá, ¿no? Puedo saber cuánto es la presión de la arteria pulmonar. De hecho, este cateterismo pulmonar es usado generalmente por los cardiólogos para medir las presiones en el interior de cada una de las cavidades. Sin embargo, en la aurícula izquierda, o sea, aquí, esto es muy difícil. ¿Por qué? Porque para acceder a la aurícula izquierda, a ver, si yo quiero ingresar por un catéter, por un vaso, ¿lo puedo hacer o no lo puedo hacer? ¿Hay algún vaso que me lleve directamente hasta la vena, hasta la aurícula izquierda o no? ¿Mm? Miren, aquí está ingresado desde arriba, miren, desde la subclavia. Se ha hecho un cateterismo desde la subclavia, se ha bajado por el tronco brachiocefálico, vena cava inferior, ha ingresado a la aurícula, luego al ventrículo y luego a la arteria pulmonar. Pregunta, ¿hay alguna forma de abordar a la vena y poder llegar hasta la vena? Difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque acuérdense que estas venas se van a volver cada vez más pequeñas, 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 hasta que lleguen a ser capilares que son microscópicos, ¿no? Los capilares que son microscópicos, y luego recién van agrandándose cada vez hasta ser venas pulmonares. Entonces, difícil que yo llegue a tener un transductor lo suficientemente pequeñito como para llegar hasta los capilares y luego llegar hasta hasta la vena pulmonar, ¿no? Imagínense todo el trayecto que va a tener que pasar hasta luego regresar otra vez a la aurícula izquierda. Entonces, por eso es que se ha creado un concepto que se llama la presión de enclavamiento pulmonar. ¿En qué consiste la presión de enclavamiento pulmonar? La presión de enclavamiento pulmonar consiste en que, miren este gráfico de acá, la presión de los vasos pulmonares, como ustedes pueden ver, la arteria pulmonar oscila entre más o menos 25 a 8 milímetros, ¿no? De acuerdo a sístole o a diástole de mercurio.
Y conforme yo me voy acercando a los capilares, o sea, voy haciendo cada vez más pequeñas mis arterias y voy transformándola en capilares, la presión prácticamente se hace cada vez más pequeña, más baja. ¿Y por qué es que la presión de los capilares pulmonares y en última instancia prácticamente de las venas pulmonares y el atrio izquierdo se hace cada vez más negativo hasta 2 milímetros de mercurio? Porque conforme yo me voy acercando a los capilares son cada vez más distensibles. O sea, eso quiere decir que tienen una muy pobre cantidad de muscular interna y por lo tanto la presión es muy baja. O sea, sirven, es como decir que se transforman en, ustedes conocen las bolsas de los marcianos, ¿cierto? Ya, la bolsa del marciano es como una especie de tubo que tú le ingresas agua y se distiende, se distiende, se distiende, y igual se puede prácticamente reducir cuando yo le quito una cantidad de agua, ¿cierto? Entonces, las venas pulmonares y los vasos pulmonares, ya inclusive desde la misma arteria, ¿no? Tiene esa capacidad de ser muy distensible, pero también de poder contraerse al máximo, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen una elasticidad particular que no tienen las arterias de la presión sistémica. Las arterias de la presión sistémica son arterias que son rígidas. Bueno, no rígidas, tienen cierto grado de elasticidad, pero mantienen una forma de su vaso porque tienen una cierta rigidez gracias a la musculatura que tienen alrededor, ¿no? Y eso ustedes lo van a ver seguramente cuando más adelante, bueno, se retomen ojalá las clases prácticas de anatomía, cuando vean las muestras anatómicas van a ver que las arterias palpables es muy diferente a la vena es casi como una bolsa de chup y las arterias son más bien como tubos elásticos, ¿no? No duros, pero sí mantienen su forma, como tubos de Hebe, ¿no? Entonces, eso es importante. A ver, un momento. Ya, perdón, chicos. Entonces, como les decía, las presiones en los vasos pulmonares son cada vez más pequeñas, ¿no? Muy bien, entonces van disminuyendo y en el capilar se vuelve esto pues ya casi un hecho, ¿no? Miren ustedes, la presión se cae baja y conforme yo me acerco al lado izquierdo del corazón, esta presión cae menos porque la distensibilidad es mayor. Entonces, ¿qué hacen los cardiólogos ya que no pueden llegar anatómicamente hasta la aurícula izquierda? Bueno, dicen, lo que vamos a hacer es, vamos a entrar con un cateterismo hasta el punto máximo donde mi catéter se enclave porque yo ya no tengo más, mi vaso es muy pequeñito. Teóricamente, este vaso ya casi yo me acerco casi a los capilares y la presión que acá mida es prácticamente, es casi igual a la del capilar y a su vez se puede traspolar casi en una diferencia de 2 a 3 milímetros nada más apenas a la del atrio izquierdo. Eso, ¿cómo se llama? La presión de enclavamiento. ¿Por qué? Porque lo que hago es llegar al catéter y hasta el punto donde máximo llega rápido a enclavarse porque ya el catéter, porque ya la luz es muy pequeñita. Entonces, eso se llama presión de enclavamiento. Esa presión de enclavamiento pulmonar es la que los cardiólogos y los intensivistas utilizan para poder saber o traspolar la presión del lado izquierdo, ¿no? Entonces, el volumen
el volumen de sangre que los pulmones pueden llegar a tener es aproximadamente, en todo el pulmón, pueden llegar a tener aproximadamente 400 mililitros de sangre, no de aire, 400 mililitros de sangre, de los cuales ocupa más o menos el 9% del volumen de sangre total, y se dice que 70 mililitros de este volumen de sangre están en capilares pulmonares, y el resto están prácticamente entre las arterias y las venas del pulmón. Normalmente, muchachos, esta cantidad, que es 400 mililitros, puede variar, ¿no? Puede variar de acuerdo a circunstancias fisiológicas y patológicas. ¿Por qué? Porque los capilares y las venas y las arterias de los pulmones son tan distensibles que hay circunstancias en las cuales puede provocar una dilatación intensa, ¿no? Y puede retener una mayor cantidad de sangre, así como a su vez puedo disminuir al máximo también la cantidad de sangre. Pero sobre todo suelen ser un método de reservorio. ¿Por qué? Porque la sangre en el interior no puede abarcar hasta 400 mililitros. Miren ustedes. Hay otro punto importante que hay que saber, que es cómo se regula la cantidad de sangre que reciben los pulmones de acuerdo a la cantidad de oxigenación de los tejidos. Ustedes van a ver que en general los tejidos suelen tener, ¿no? Una cantidad determinada de sangre en aporte, y lo pueden regular de acuerdo a la cantidad de oxígeno. Tienen algo que se llama la autorregulación, en el cual los tejidos, cuando ven que hay una parte de tejido que está recibiendo hipoxemia, o sea, baja cantidad de oxígeno, lo que hace inmediatamente como reflejo es vasodilatar a los vasos del tejido para que reciba una mayor cantidad de sangre y por lo tanto se oxigene más. Eso es lo que pasa habitualmente en todos los tejidos. Esa capacidad la tiene el riñón, esa capacidad la tiene el cerebro, la tiene también, por ejemplo, el corazón y en general la mayoría de los tejidos. El único tejido que se salta a esa regla y que más bien hace lo contrario es el pulmón. Y el organismo, y esto es para que vean ustedes lo sabio que es el organismo, ¿no? Perdón, disculpen. Y esto es para que vean ustedes lo sabio que es el organismo. ¿Cómo se comporta, cómo se llama, cómo se comporta el pulmón para mantener una eficiencia de su tejido? La idea del pulmón, él dice, a ver, si yo tengo un alveolo que está recibiendo poco oxígeno, porque de repente se ha obstruido el bronquiolo principal, porque de repente ese tejido ya está muy viejito, porque de repente es un tejido infartado o dañado, o por ejemplo es un tejido que está con neumonía y por lo tanto no puede haber un gran intercambio por las diversas formas. Al pulmón en realidad no le conviene que esa parte de tejido que está normalmente recibiendo muy poca cantidad de oxígeno comparado a ¿no? Reciba una gran cantidad por parte de las arterias, ¿no? Y también de las venas. Más bien, lo que el pulmón hace, dice, bueno, si este alveolo de aquí está recibiendo poco oxígeno porque está con neumonía, porque hay una obstrucción en la vía aérea, ¿qué hace el pulmón? Hace esto, vasoconstriño. Se hace lo contrario de lo que habitualmente hacen normalmente los tejidos sistémicos. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasaría si yo más bien hago vasodilato, como se hace habitualmente en los pacientes, en los tejidos? ¿Qué pasaría? Que como no está ventilado, la sangre que está alrededor, pasando alrededor de este alveolo y que no se ventila, en vez de pasar a ser rojita por el gran contenido de oxígeno que se va a transportar, va a continuar siendo venosa. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la sangre, que va en general todas las venas pulmonares, en vez de irrigarse con gran cantidad de oxígeno que se da producto del intercambio gaseoso, lo que va a pasar es que esa mayor cantidad de sangre venosa va a continuar siendo venosa de la arteria a la vena y se va a mezclar con la sangre arterial que sí está proveniendo de los alvéolos que sí se están irrigando bien.
Eso provoca algo que se llama shunt, o sea, que es el cortocircuito o mezcla de la sangre venosa con la sangre arterial, que a fines de cuentas termina por oxigenar, por llevar menor cantidad en proporción de sangre oxigenada hacia los tejidos, ¿no? Para evitar eso, ¿qué hace? La hipoxemia vasoconstriñe a las arterias pulmonares de ese punto, de la zona que está poco oxigenada, y de esa forma es mínima la cantidad de sangre venosa que va a pasar hacia las venas pulmonares y más bien se aprovecha la poca cantidad de oxígeno que aún todavía pueda oxigenar ese alveolo y no hay shunt, no hay cortocircuito. Eso, doctores, se llama la autorregulación pulmonar, que es la regulación mediante el cual el pulmón mantiene a los alvéolos que están debidamente ventilados reciban un mayor aporte de sangre venosa, porque sí se están ventilando y sí puede hacer intercambio y más bien reduce la cantidad de sangre y de perfusión a los pulmones que no se están ventilando adecuadamente. O sea, redistribuye la sangre hacia los alvéolos que están bien comparado a los alvéolos que están mal. ¿Sí? ¿Tenían una pregunta? Doctor, normalmente hay un shunt fisiológico, ¿no? Exactamente, siempre hay un shunt fisiológico, pero habitualmente ese shunt se trata de disminuir al máximo mediante la vasoconstricción arterial. Vamos a ver ahora más adelante por qué es que cambia un poco, pero para que vean, este mecanismo es muy importante. Y este mecanismo también es el responsable por el cual las situaciones de hipoxemia sostenida pueden desarrollar un cuadro que se llama hipertensión pulmonar. ¿Qué pasa si yo hago que todos mis pulmones, todos mis alvéolos reciban en general baja cantidad de oxígeno? ¿Va a haber una buena redistribución? No, porque yo no estoy haciendo que todos los que de repente aquí se reciba menos y aquí se reciba más. ¿Por qué? Porque si en todo yo hago vasoconstricción, estoy aumentando la resistencia vascular de absolutamente todos los pulmones. Por eso es que aquellas circunstancias de hipoxemia crónica, como por ejemplo el EPOC, el EPIT, puede desarrollar en última circunstancia una complicación tardía, es la hipertensión pulmonar, ¿no? ¿Producto de qué? De la vasoconstricción sostenida, producto de este reflejo, ¿sí? Y esto es algo que ustedes pueden ver acá, ¿no? Pues, ¿no? Miren, el flujo, los efectos de las gradientes de la presión hidrostática, pulmones sobre el flujo sanguíneo pulmonar, ¿no? No, esto de acá ya lo vamos a ver más adelante, perdón. Esto es para que no se confunda. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el mecanismo aparente mediante el cual esto se logra? Aparentemente, la hipoxemia conduce a un cambio en los canales de potasio, que a su vez cambian la polaridad de las membranas celulares del músculo liso de las arterias, que promueve la liberación de calcio al interior de la célula. Ustedes saben que cuando hay mayor cantidad de calcio en las células, sobre todo en las células musculares, esto aumenta la contracción. Entonces, ¿qué hace? Secundariamente en la hipoxemia, aumenta la resistencia vascular de la musculatura de las arterias pulmonares y por lo tanto disminuye el flujo. Les digo otra vez, esto es habitualmente lo contrario a lo que sucede a los mecanismos en los otros tejidos, donde habitualmente, pues, lo que pasa es lo contrario. La hipoxemia induce la vasodilatación, ¿no? La vasodilatación de los tejidos, ¿sí? Bien, no sé si tienen alguna duda hasta el momento, chicos. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que no han entendido? Muy bien. Vamos a dejarlo por aquí porque ya van a ser las 10:20. Tenemos que empezar el siguiente grupo. En el siguiente grupo, en este entonces nos vamos a quedar en este punto. La siguiente vamos a ver cómo es que la gravedad y en los puntos de dónde se encuentra, qué parte del pulmón, la parte más alta o parte más baja, se alteran con respecto a el flujo pulmonar y vamos a ver también conceptos como el shunt pulmonar, así conjuntamente como el transporte gaseoso. ¿Sí?